Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Nicolás Santiago Ballesteros y vengo a hacerles la presentación breve respecto a teorías de la personalidad y a responder ciertos cuestionarios que tenía realizado de la actividad. Primero que todo, aquí en teorías de la personalidad tenemos a uno de los exponentes que sería Sigmund Freud. Él fue uno de los eh, primeros que inició todo el psicoanálisis, también la parte psicodinámica de la psicología. Y pues es nacido en Freiburg, en Moravia, el 6 de mayo de 1856. En una familia judía, posteriormente trasladándose a Viena a causa de sus padres, ya que pues por distintas situaciones que se les presentaron, tuvieron que mudarse. Se dedicó al estudio médico, primeramente fue neurológico y luego en su segunda instancia ejerció la psiquiatría, ya que pues por situaciones de matrimonio respecto a su esposa, tuvo la necesidad de que tener un sustento económico mayor para poder mantener así, porque en esa época eran más estrictos en ese sentido. Entonces ejerció psiquiatra en una clínica para poder tener ahí la capacidad económica. Uno de sus reconocimientos fue el planteamiento del psicoanálisis y sus diversos estudios en el ámbito psicosexual del ser humano, polémico en la época y continuar con otros logros más hasta su muerte en 1923. Algunos de sus logros más destacados también es, por ejemplo, que él escribió el libro El, el significado de los sueños, que de hecho yo tengo ese libro por acá. Es la interpretación de los sueños. Este librito, que no se puede ver, no se ve. Pero acá un libro, este libro que tengo yo acá, este libro lo escribe la interpretación de los sueños. A su vez que pues acá ya iniciamos con la teoría psicodinámica de la personalidad. Bueno, como mencionaba, la teoría psicodinámica de la personalidad. Esto ya según Sigmund Freud en 1856 hasta 1939, la conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo normalmente inconscientes. Se definen como tal tres estructuras dentro de esta teoría, el ello, el yo y el superyo. Aunque también hay que decir que aparte, como lo dijo Freud, tenía las etapas psicosexuales, ya sea pues la etapa genital, la etapa fálica, la etapa anal y algunas otras más ahí. En cada etapa, pues, Freud describe el proceso que pasaba al niño y pues cómo se iba formando poco a poco a medida que satisfacía sus necesidades sexuales, iba desarrollando la personalidad también. Entonces, acá tenemos pues lo que planteaba también ahí Freud, el ello, teniendo el principal, teniendo el principio del placer, ser un proceso primario e inconsciente. El ello, pues como ahí lo mencioné, es nuestra parte inconsciente, todo lo que nosotros pues normalmente no notamos, pero tenemos ahí en el interior, en la mente, en el psique. El yo se basa en el principio de la realidad, se conecta al mundo externo mediante el ello y el super yo. El yo pues ya es como un intermediario, es un intermediario entre el mundo exterior, que es todo lo que afecta al super yo, y el mundo interior, que es el ello, que es todo lo que nos compone ahí inconscientemente. El yo ya es una parte de tipo preconsciente. El super yo ya se incorporan los mandatos paternos en el yo, restricciones morales, o sea, después de que culmina el ejemplo, el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es una cosa que también explica Freud, que es en sí la atracción que desarrolla el niño hacia el sexo opuesto del padre o la madre. Es decir, si es un niño, es hacia la madre; si es una niña, normalmente sería hacia el padre. Y ahí pues tenemos entonces el super yo, que ya es todo el mundo exterior, cómo afecta a nosotros como personas. Oh, después de Freud, tenemos a Carl Jung. Él nació el 26 de julio de 1875 en Kedwin, cantón de Turgovia, Suiza. Formó parte de los propuestos del psicoanálisis, pero planteó sus propias ideas.
desde la parte onírica y espiritual, donde buscaba volver consciente lo inconsciente. Jung, por su parte, se diferenció, pues, como mencionamos de Freud. Él no mencionaba tanto los elementos ahí del yo, el ello y tal. Todo eso orientado más a la parte sexual, sino que él lo orientaba más a una parte espiritual. Para él, todas esas etapas que Freud mencionaba de la sexualidad anal, fálica y así, Jung lo representa de otra manera. Él pensaba que en vez de que tuviera que ver más que todo con la sexualidad y el desarrollo de la personalidad, era algo más estrecho referente a pues los pensamientos y a unos distintos aspectos que tenían las personas intrínsecos en ellos, ya fuera acá que tenían un inconsciente colectivo o el inconsciente individual. Y así se dividía más o menos. Buscaba el ver el consciente y el inconsciente, como lo menciono acá, y a su vez basó sus estudios en el desarrollo en la adultez. Ahí también se diferenciaba de Freud, porque Freud se centraba en el desarrollo de la niñez. Acá, pues ya la es más en la adultez que se centra. En lugar que la niñez, tal como Freud lo hizo, finalmente murió en 1961 a la edad de 85. Luego acá, pues tenemos la teoría de los arquetipos y personalidad. Pues Carl Jung fue uno de los que presentó aquí una teoría, la teoría de los arquetipos. Carl Jung sigue el modelo del yo como el consciente, pero añade la existencia de una cercanía en este aspecto al inconsciente personal, el cual trata aquello que no es consciente como tal, pero puede llegar a serlo. Siguiendo del personal se encuentra el inconsciente colectivo, que es lo que mencioné anteriormente, que se define como la herencia recibida de un conjunto de experiencias con las que todos nacen. Es decir, puede ser distintos aspectos de la humanidad que hemos pasado naturalmente. Los arquetipos, estos son los contenidos del inconsciente colectivo y están divididos en ciertos aspectos. Está el arquetipo materno, el maná, la sombra, la persona, ánima y ánimo. Luego tenemos las teorías, ahora sí, con Alfred Adler. Nacido el 7 de febrero de 1870 en Viena, se separó de los estudios psicoanalistas ortodoxos y planteó sus propias ideas. Para él, la persona se definía como individuo en sí, al cual se decantaba hacia el ámbito social y proponiendo la teoría de la psicología individual. Él también, a diferencia pues, de Freud, él no se centró tampoco en la sexualidad, sino que pues amplió y decía que el ser humano no se basaba en la sexualidad, sino que era un ser intrínsecamente social. La sociedad pues regía al ser humano. El sentimiento de inferioridad. Esta es una característica importante de la teoría de Adler, que para Adler el sentimiento de inferioridad era de mucha importancia en el desarrollo del ser humano y su motivación, el cual se desarrolla cuando se empieza a ser consciente de la existencia de otros individuos mejores y se inicia un intento constante de superación. Adler también consideró que las metas individuales eran elementos clave para un proceso terapéutico. Pues acá, como decimos, el sentimiento de inferioridad lo que hacía para el ser humano era que desde niños se dan cuenta en un momento dado de que había otros que eran mejores a ellos y eso los impulsaba a mejorar. Y así pues en un ámbito ahí de competitivo, de competencia entre ellos, así el niño mejorando, mejorando, y así pues él iba desarrollando distintos aspectos de su personalidad. Y bueno, eso sería todo, aunque acá puedo tener otros poquito más de textos que puedo mencionar. Por ejemplo, acá sí tenemos ahí algunos procesos fundamentales que, como mencionaba, las etapas psicosexuales para tenerlas exactamente sería la fase oral, fase anal, fase fálica, fase latencia y fase genital. En la personalidad la definió Jung como el sí mismo. Jung veía a la persona como el sí mismo. Y a su vez él tenía unas dimensiones en las que separó estos aspectos de la personalidad, que eran la introversión y la extroversión. Estos aspectos eran incluidos en cada dimensión, que era el pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Luego Adler no solo tenía el principio de inferioridad, sino pues también tenía el principio de superioridad, el principio de interés social, como se menciona pues el ser humano como un ser social. Y finalmente, pues voy a mencionar algunas importancias que considero que la personalidad tiene en el ámbito de la psicología. Y es exactamente que si analizamos correctamente la personalidad, esta tiene una gran importancia en el actual del psicólogo. No solo incluso nos define a nosotros mismos, pero también por su amplia diferencia entre personas. Nos demuestra que se deben usar distintas tácticas y estrategias al momento de intervenir con un paciente.
Y por su parte, en la personalidad misma se pueden encontrar ciertos trastornos que nos afectan en la vida cotidiana. Por ejemplo, pues el mismísimo trastorno de múltiple personalidad, porque una persona tiene más de una personalidad que puede cambiar respecto a distintas situaciones. Las conductas que la psicología llega a estudiar también se encuentran dentro de la personalidad. Esto es como lo que menciono. Las conductas están dentro de la personalidad y el carácter. También pues acá podemos decir que con esto en mente, entonces se puede decir que en parte del estudio y comprensión de una persona se da en el reconocimiento de la personalidad como un objeto de estudio para el psicólogo. Y bueno, ahora sí, eso ya sería todo. Muchas gracias.